¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Profe, buenos Licen, días. buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañera. Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Esperando, pues, que se encuentre muy bien, ¿no? No se olvidará, por favor, de cuidarse bastante. Está haciendo un frío terrible. Pueden aparecer las enfermedades y, obvio, pues, tenemos que cuidarnos, ¿no? El utilizar lo que es chompitas, saquitos, sí, eso nos permite, de una u otra manera, preservar nuestra salud, ¿no? De igual manera, por favor, no se olvidará seguir revisando las actividades en la plataforma, tanto en historia, en ciudadanía que se publican. A su vez, también no se olvidará de tratar de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Obviamente, pues, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo y obviamente, pues, puedan ingresar a tercero y no tengan ningún problema en el proceso de titulación, ¿no? Que es lo más importante. Ahora, no se olvidarán también, por favor, de registrar la asistencia. De igual manera, Buenos días, Licen. Buenos días, licenciado. Licenciado, tengo una pregunta. ¿Cómo se registra la asistencia? La asistencia aquí, por ejemplo, en cualquier momento uno de los licenciados entran y ven la cantidad de compañeros que están conectados. Entonces, como ahí ya sale todos los dos nombres y los dos apellidos, ya los licenciados mismos ya registran ya. No, en este caso no es necesario escribir algo. sí, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Me escuchan ahí, por favor? Sí, Licen. Sí, me escuchan Sí, ahí, licenciado. muy bien, se nos ve un poquito la señal, ¿no? De igual manera, ¿no? Como les indicaba, por favor, la asistencia, de igual manera, pues, no solamente en mis actividades, estar pendiente en filosofía, ciudadanía, ¿sí? Para no tener contratiempos al final, ¿no? Vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la Inquisición, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente el Tribunal de la Santa Inquisición fue un departamento administrativo de la religión católica en donde prácticamente establecieron parámetros para aquellas personas que tenían pues otro tipo de religión, ¿no? Además de ello, utilizaron lo que son herramientas de tortura, ¿sí? Que eran muy difíciles en este caso de tener aquella época y además de ello, torturaron pues a hombres, mujeres e inclusive directamente empezaron a torturar a animales porque prácticamente consideraban que tenían pues contactos con seres malignos, ¿no? Ahora, ya les voy a compartir pantalla, por favor, y lo vamos a revisar. Regálenme un segundito. Excelente. Ahí, por favor. ¿Me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla? No, Licen. Ahí sí. ¿Qué página, profesor? Eso estamos en la unidad número 2, ¿sí? Me imagino que debe estar en la página entre las 50 y 52, por favor, ¿ok? Bien, la Inquisición, ¿sí? Como ustedes saben, prácticamente fue un departamento de la Iglesia en donde prácticamente fue creada, ¿no? Para perseguir a herejes que tenían, pues, religiones paganas, que tenían otro tipo de religión, ¿no? Y ellos eventualmente crearon el Tribunal de la Santa Inquisición para expandir la religión y además de ello, en este caso, castigar a aquellas personas que no estaban en favor de su religión, que en este caso mantenían lo que son posturas, teorías, sin la participación de Dios directamente y eventualmente empezaron a crear lo que son herramientas de tortura, ¿no? La persona, en este caso, que era acusado en el Tribunal de la Santa Inquisición, eventualmente era llevado a juicio, era directamente castigado
Y las peores formas de castigo tenemos acá, como era quemarlos, ahogarlos, o en este caso utilizar la rueda para torturarlos, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que tenemos en la partecita de abajo, miren, amarraban a las personas, ¿sí? Tanto de sus manos y de sus piernas a una rueda. Y el verdugo se encargaba de girar. ¿Sí? Entonces era una tortura sumamente difícil, ¿no? Ahora, ¿qué fue de la Inquisición? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Yungán, por favor? Ya dice, ¿qué fue la Inquisición? La Santa Inquisición o simplemente Inquisición se llama a una serie de instrucciones pertenecientes mayormente a la Iglesia Católica y dedicadas a la detección, persecución y castigo de la herejía en sus posibles facetas. Dicha persecución era llevada a cabo por los inquisitores, agentes eclesiásticos, con la potestad de someter a juicio la fe de los ciudadanos y ejercer hasta cierto punto los roles policiales, judiciales y punitivos. Se desconoce la cantidad de personas que perdieron la vida en manos de la Inquisición, sometidos a tortura física para obtener confesiones de brujería, hechicería, herejía, sodomía y a castigos ejemplares que iban desde la quema en la hoguera hasta el ahogamiento. Incluso se llegó a someter a juicio a animales, bajo la lógica de que albergaban entidades demoníacas, así como sancionar y destruir libros y perseguir a sus autores. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, mire, por ejemplo, acá, la Inquisición prácticamente, ¿no? Fue una institución que castigaba a aquellas personas que tenían otro tipo de religión, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que hasta el día de hoy se desconoce cuántas personas perdieron la vida a mano de esta institución, ¿no? Si bien es cierto, para aquella época se establece que a las mujeres fueron el grupo, ¿sí? Que fueron más castigadas, más perseguidas, porque para aquellos años ellas empezaron a curar diferentes enfermedades utilizando la medicina de la naturaleza, ¿no? Eso, obviamente, vista por los eclesiásticos, realmente atribuían que sanar a las personas enfermas con esos remedios naturales eran directamente hechos, en este caso, por seres malignos, por el diablo, en ese tipo de situaciones, y eventualmente empezaron a perseguir, pues, a las mujeres, ¿no? Recuerden que para aquellos años, cuando una persona se enfermaba, el sacerdote se acercaba, realizaba, pues, oraciones, realizaba lo que son bendiciones en base a la Biblia, y eventualmente, si la persona sobrevivía, directamente era por la voluntad de Dios, y si moría directamente se encaminaba pues al cielo. Entonces eran posturas en donde prácticamente todo tenía que estar determinado a Dios en general, ¿no? Y obviamente aquí aparece el papel de la mujer, y de tal manera pues al darse cuenta los eclesiásticos que las mujeres prácticamente curaban diferentes tipos de enfermedades, empezaron pues a perseguirlas, les acusaba en ese caso de brujería, de hechicería, de herejía, y por ende pues empezaron a torturarlas, ¿no? La mayoría de la mayoría de las mujeres en este caso eran ahogadas, eran quemadas, ¿sí? Y obviamente ellas no tenían la potestad de defenderse, ¿no? Además de ello, prácticamente sometieron a juicio a diferentes animales, en este caso, que atribuían que tenían pues entidades demoníacas, ¿no? Por ejemplo, un animal que tenemos en casa y es sumamente querido para nosotros, ¿cuál será? El perro y el gato. Antiguamente decían que el gato negro traía la mala suerte. Excelente, muy bien. Entonces, por ejemplo, los gatitos. ¿Tenemos gatitos en casa? Sí. Sí, sí. Yo tengo un perro nomás. Excelente, Sí, muy bien. perro. ¿Cómo son los gatitos en casa? ¿Son amorosos? Sí, traviesos, locos, Sí, se parecen a los cariñosos. dueños. Excelente, muy bien. Sacan la personalidad de los dueños, muy bien. Ahora, entonces, si bien es cierto, los animales, sí, en este caso, eran también castigados, eran asesinados, ¿no?
Y el gato era uno de los animales que también perseguían bastante los inquisidores, ¿no? En algunos casos también sancionaban a los autores, quemaban libros, en donde prácticamente no atribuían a la presencia de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando algún científico quería instalar una nueva ley, una nueva teoría, pero sin la fundamentación de Dios, eventualmente la persona que creaba estos libros tenía que, en algunos casos, retractarse, o si no, pues iba a pasar a juicio, y ahí sí sufría las peores torturas, ¿no? Ahora, prácticamente podemos establecer que el origen tuvo directamente cuando el cristianismo logró expandirse por la mayoría de los territorios europeos. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita Ariana Yamilet, por favor, en la siguiente diapositiva? Buenos días. Buenos días. Origen. La Inquisición encarna el espíritu de las naciones europeas, luego del ascenso del cristianismo, que empezó a considerar a los herejes como enemigos del Estado. Así se crea la Santa Inquisición en 1184 en Languedoc, al sur de Francia. Era una institución para combatir, Era una institución para combatir la herejía del cátaros y albigeneses, cuya doctrina contradecían el canon católico. Luego se aplicó en momentos específicos, como el reino de Aragón en 1249, sentando así las bases para lo que luego fue el célebre Inquisición española, una de las más crueles de la historia, y también en Portugal y en Roma, llegando incluso a las colonias de América. Excelente, señorita Anies, muchísimas gracias. Muy bien. El origen de la Inquisición prácticamente se establece en 1184 en Languedoc, al sur de Francia, ¿no? Prácticamente la Santa Inquisición se creó con la finalidad de combatir la herejía. ¿Qué es la herejía? Es cuando algo no está acorde a la Biblia. Ya, muy bien, excelente. Cuando una persona decimos que es hereje, ¿a qué hace referencia a eso? Que enseña una falsa doctrina, algo que no está en la Biblia. Muy bien, excelente. Que no cree en Dios. ¿No? Prácticamente que tienen otros parámetros religiosos y en este caso no tienen la misma creencia de ellos en general, ¿no? Aquí directamente se creó, sí, con la finalidad de establecer lo que es la herejía o en contra de las personas que tenían otro tipo de religión, como los cátaros, los albigenses, que obviamente pues mantenían su propia religión, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer que en 1249 se crea pues la Inquisición española, ¿no? Una de las más grandes, una de las más terribles que prácticamente tuvo la Iglesia Católica, ¿no? Además de ello, prácticamente se establece de que la mayoría de las conquistas por parte de los españoles al llegar al continente americano, se establecieron lo que son modelos inquisidores, ¿no? Por ejemplo, el mismo Atahualpa, ¿sí? Falleció, como ustedes saben, ¿no? Por la captura directamente de Pizarro. Pizarro lo bautizó y después lo asesinó, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué nombre bautizaron a Atahualpa? Cara de piedra. Atahualpa. Perdón. Muy bien, ¿con qué nombre bautizaron los españoles a Atahualpa? Y es un sinónimo de los panchos. ¿A quiénes decimos panchos? A los franciscos. Excelente, muy bien. Entonces le dieron el bautizo, un nombre y lo asesinaron, ¿no? Prácticamente con una de las torturas, ¿sí?, que se crearon dentro de la Inquisición, ¿sí? ¿Hemos escuchado o hemos visto alguna vez el garrote vil? Chao. Mochado ¿Sí? la cabeza. Excelente, muy bien. Era una forma en donde se le sentaba a una persona, ¿sí? Se la amarraba de brazos, de sus hombros, de su cabeza,
Y en la partecita de atrás, sí, de la nuca especialmente, existía lo que es una especie de un clavo, por decirlo así, bastante grande, y en donde en la parte de atrás se empujaba y obviamente pues atravesaba la nuca y su boca en general, ¿sí? Entonces era una tortura sumamente difícil, ¿no? Entonces, como ustedes saben, la mayoría de los españoles llegaron a los territorios del continente americano y eventualmente los nativos sufrieron, ¿sí?, de la mayoría de las herramientas y las técnicas de tortura que tenía pues la Santa Inquisición, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos la rueda, ¿sí? Aquí también tenemos la forma como castigaban especialmente a las mujeres cuando las consideraban brujas y las quemaban. Ahí las quemaban vivas, licenciado. Las quemaban vivas, ¿no? Las ahogaban y, chuta, eran una situación sumamente difícil, ¿no? Porque lo hacían en medias de plazas, en medio directamente de los habitantes, de la población en general, para supuestamente enviar a esta alma pecadora al cielo. Ellos prácticamente establecieron lo que son bulas normativas en donde establecían que la tortura era la mejor forma de purificación del alma. Entonces, a medida que más se torturaba a una persona, más puro se volvería, y directamente podría pues ascender al cielo, ¿no? Era un pensamiento sumamente difícil de aquella época. Ahora vamos a determinar el avance de la Inquisición. La Inquisición en la Edad Media. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Olga Carrasco, por favor? Sí, Licen, buenos días. Muy buenos días. La Inquisición en la Edad Mediana. A lo largo de la Edad Mediana, la Inquisición tuvo... Edad Media, la Inquisición tuvo varias fórmulas y apariciones. La primera fue la Inquisición episcopal, fundada en el siglo XIX, creo que es en el sur de Francia, en el sur de Francia, mediante la bula ad aboledad del Papa Lucio. En ella se le daba a los obispos el deber de extirpar la herejía actuando como jueces y verdugos en sus dioses, pero funcionó de manera irregular y esporádica. Por esa razón se crea en 1231 la inscripción política o inscripción papal mediante la bula. Comunicamos del Papa Gregorio XIX. En esta nueva aparición, la organización dependiera directamente del sumo pontífice y no de los obispos locales, y recaerían a los órdenes mendicantes, especialmente en los dominicos. Y Alice. Dominicos, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si hablamos en la Edad Media, ¿no? Sí, prácticamente en el siglo XIII, al sur de Francia se crea la bula abdominal del Papa Lucio III, ¿sí? Estas bulas prácticamente eran normativas, ¿sí?, en donde les daban potestad, en este caso, a que los obispos logren extirpar la herejía, ¿no? Es decir, le daban la potestad de ser jueces y verdugos de sus territorios, ¿no? Por ende, entonces, cuando una persona, en ese caso, se le acusaba, él podía funcionar de juez, él directamente al encontrar culpable a una persona, eventualmente lo podía castigar él mismo, ¿no? Aquí también se crea en 1231 la bula de Excommunicamus del Papa Gregorio IX. Aquí directamente destaca, ¿no?, que todos los juicios, que todas las actividades de la Santa Inquisición depende directamente del sumo pontífice, ya no directamente de los obispos locales, ¿no? El sumo pontífice prácticamente tenía la potestad, ¿sí?, de castigar, de someter a juicio a estas personas.
¿no? Y a su vez, el sumo pontífice también podía funcionar como un verdugo. Ahora, vamos a determinar cómo fueron avanzando entre los años de 1252. Me ayuda, por favor, la señorita Vilma Chamba, por favor. Le doy leyendo, Señorita profe. Vilma. Ya, muy bien. Dicen, buenos días, perdón, sí, ya le ayudo con la lectura, ¿ya? Dice, la Inquisición en la Edad Media. Posteriormente, en 1252, el Papa Inocencio V autorizó el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos de la Inquisición mediante su bula ad extirpanda. Esto dio origen a toda una variedad de penas aplicables, entre las que estaba la pena de muerte para los herejes que no apuraran de sus falsos credos. Muy bien, señorita, muchísimas gracias. 10. Ahora, si bien es cierto, nosotros también podemos determinar, ¿no? Que en 1252 prácticamente se crea la bula ad extirpanda, ¿no? En la cual prácticamente establecía métodos, ¿sí?, de tortura para obtener la confesión. Sí, entonces, es decir, prácticamente a una persona cuando era encontrada culpable, eventualmente podían utilizar una serie de herramientas con la finalidad de escuchar su confesión, ¿no? Y miren, por ejemplo, acá la rueda, aquí también tenemos otra forma de tortura. Miren, colocaba a una persona en una posición inversa y directamente, pues, colocaban una sierra y los pasaban por la mitad del cuerpo, ¿no? Miren acá, otra forma de castigo, los amarraban de los brazos y los prácticamente trepaban y jalaban. Entonces, era una situación sumamente complicada. Ahora, vamos a determinar los parámetros de la Inquisición española. Ahora sí, ayúdeme, por favor, señor. Aunque habían aparecido en el reino de Andragón, la Inquisición fue instaurada formalmente. Ya, bueno, hasta ahí le corto, por favor, le corto un segundito, prestamos muchísima atención, pues, a nuestra querida magíster, que nos va a dar una indicación sumamente importante, ¿sí? Aplausos a la magíster, bienvenida. Bravo. Gracias, mi estimado Licen, Jorgito. Muchísimas gracias por ese ánimo. Siempre un gusto compartir con ustedes. Un excelente día, estimados estudiantes. Para darles una indicación importante sobre la organización y elección del Consejo Estudiantil, ustedes saben que en toda organización se necesita representación directa tanto de autoridades y estudiantes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mantener una organización y comunicación en el bienestar de la institución. El Consejo Estudiantil nos ayuda específicamente en la armonía, en la planificación, en el apoyo de todas las actividades que se plantea en la institución educativa en el bien de nuestro aprendizaje. Y también si hay algunas inquietudes, algunas situaciones, pues el representante de estudiantes es el nexo de comunicación con las autoridades. Entonces, este proceso se lo lleva de forma participativa, de forma democrática. Esto quiere decir que nosotros, de forma democrática, con el voto de todos nuestros compañeros estudiantes, elegimos a un representante. En este caso sería de segundo de bachillerato, para que sea nuestra voz en cuanto a todas las actividades con las autoridades, con los docentes tutores, con Inspección General. Entonces, ese es el nexo de comunicación. Usted, este proceso lo hace con la guía de su docente tutor que está presente y avalando el proceso, ¿sí? En la votación y registrando este proceso. En la normativa del Ministerio de Educación nos establece que debemos tener el presidente, el vicepresidente, que es el que está
a la par o ayudando, o en caso de ausencia del presidente, pues siempre le ayuda, o en funciones que el presidente del Consejo Estudiantil le designe. Igualmente el tesorero, que se encargará de la recolección de fondos que sean pertinentes y autorizados, ¿no? Siempre autorizados estos fondos, y a la vez hace también de secretario, es decir, que las novedades o alguna situación que se pretenda entregar lo haga por escrito. Y eso se entrega a las autoridades con la firma de los compañeros que en este caso forman el segundo de bachillerato. Eso es lo que yo les quería indicar. Preguntarles si es que ustedes ya tienen a sus representantes, si ya se hizo la elección en este grupo del señor o señorita presidente. ¿Me pueden solventar esa duda? Sí, ya tenemos Sí, la le dicen presidenta. buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Entonces, se elegiría adicionalmente a una persona como vicepresidente o vicepresidenta y el tesorero o secretario. En este caso, si ya tenemos al representante, vamos a formar un grupo con los demás señores que integran cada grupo presidente. Entonces, vamos a hacer un grupo de presidentes para ponernos en contacto y que también ustedes puedan informarles, ¿no? Si hay alguna organización, alguna actividad que sea pertinente, como es en este caso, ya se nos acerca la mañana deportiva, que queremos hacer una actividad de integración, una actividad en la que podamos estar juntos y sea una mañana bastante interactiva y de compartir. Sí, aparte de los conocimientos que estamos adquiriendo, todo, también debemos generar esos espacios de compartir con nuestros compañeros, conocernos, también interactuar con nuestros docentes, que en ese día también les estaremos acompañando. Entonces, por favor, el señor o señorita presidente que me ayude en mensaje interno, enviándome a mi WhatsApp su nombre y su número de contacto para poder agregarle al grupo. ¿Alguna inquietud? Magíster, buenos días. Disculpe, es un número de teléfono para poderle escribir. Claro, ya les envío en el mensaje. Este es mi contacto para poder. Ya. Acabo de compartir mi número de teléfono directo para los mensajes que sean necesarios, ¿sí? En el caso que estoy pidiendo, es decir, el dato del presidente para poder agregarle al grupo. Espero que tengan mucho éxito en esta organización, que el presidente sea o presidenta sea realmente de apoyo para todos los estudiantes, que sea su voz directa, todo encaminado a que todas las actividades se realicen de la mejor forma. Sí, igual solventar inquietudes. Tenemos también nuestros distintos departamentos, secretaría que le está ayudando en cuanto a informarles lo de los documentos que usted tenga al día, colecturía igualmente, para evitar lo que son acumulación de pensiones. En mi caso, siempre le estaré ayudando con justificación de su inasistencia. En los casos que por alguna situación se presente, usted no puede asistir, pues ya sabe el proceso, ingresar al link, colocar sus datos y registrar. No olvidarse que usted ya después tiene las actividades, videos grabados, todo para que vaya ya al día con sus conocimientos. Siempre indicándoles que el colegio está ocupado en dar una educación de calidad, que usted adquiera esas habilidades que hoy en día necesitamos para desenvolvernos en un mundo laboral bastante competitivo y que tenemos que estar preparados, estimados estudiantes, con todas nuestras herramientas, habilidades y sobre todo con nuestros valores de respeto, de honestidad, para poder salir adelante con todo nuestro ímpetu y tener nuestros objetivos claros y alcanzar nuestros objetivos de vida que tenemos por nosotros, por nuestras familias. Entonces, siempre sigamos adelante. Ese es el mensaje que quisiera dejarles. Igualmente que nuestro señor o señorita presidenta nos apoye con estos objetivos y sea su voz, reitero, para nuestras actividades. Un gusto haber compartido. Le agradezco al estimado licenciado Jorge su apertura y haberme dado este momentito de su interesante clase. Ya está registrada la asistencia del día de hoy. Con todo, seguimos monitoreando
la asistencia de cada una de las horas de clase. Muchísimas gracias, que tengan un lindo día, estimados estudiantes. Gracias, Muchísimas gracias, querida Magíster. Un aplauso gigantesco, por favor, chicos, un aplauso gigantesco a nuestra querida Magíster, ¿no? Y tomar en cuenta, por favor, todas las indicaciones, ¿sí? De igual manera, pues, recalcando las palabras de nuestra querida Magíster, que su docente, tutor o tutora prácticamente les logre guiar, ¿sí? En estos parámetros que nosotros vamos a realizar en los siguientes meses, ¿no? En el caso, pues, de la mañana deportiva, y ustedes saben muy bien cómo nosotros tenemos que organizarnos, ¿no? Excelente. Entonces, chicos, muy pendientes a todas las actividades, a todas las normativas, y obviamente, pues, a elegir a sus representantes, ¿no? Que si ya los tienen, excelente, muy bien, y si tal vez nos falta algún representante, pues, en este caso, elegirlo de la mejor manera, ¿no? Y ojo, recuerden que prácticamente es la participación y el beneficio, pues, para todo el curso, ¿no? Recuerden que justamente cuando estábamos en el intensivo, ¿no? Era un grupo sumamente unido, un grupo sumamente participativo. Entonces, esos principios o esos valores tenemos que seguir teniendo hasta el día de hoy, ¿no? Muy bien, seguimos avanzando, por favor. La Inquisición española prácticamente se fortaleció en 1478, ¿no? Y eventualmente se crea la bula Exigid, sí, del Papa Sixto IV, en donde prácticamente establecía lo que son parámetros, sí, normativas, en donde la Santa Inquisición fue promovida con territorios, ¿no? Fue extendiéndose, y además de ello, empezó pues a fortalecerse con la finalidad de que los judíos conversos se unieran directamente a la religión católica, ¿no? De aquellas épocas prácticamente se ubicaron en Sevilla. Si bien es cierto, pues, trataron, sí, de una u otra manera de que las personas que tuvieran otro tipo de religión eventualmente, pues, cambiaran, ¿no? Y en otros casos utilizaban la fuerza bruta, las formas de tortura, los castigaban, los asesinaban, y eso con la finalidad supuestamente de purificar el alma y eso directamente poder llegar hacia Dios en general, ¿no? Aquí tenemos pues los primeros tribunales de la Santa Inquisición en América, hablamos directamente que se dieron en México, en Lima, en Cartagena. También podemos establecer que crearon lo que es el Tribunal del Santo Oficio, que eventualmente estaba, sí, en control, sí, por parte del Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes de cómo prácticamente torturaban a las personas, ¿no? Miren, aquí tenemos una serie de herramientas, aquí de igual manera, ¿no? Tenemos lo que es una técnica en donde prácticamente colocaban el pie de las personas y aquí, pues, mediante una guillotina cortaban sus piernas, ¿no? Ellos, en este caso, pensaban de que torturar, pensaban de que realizando castigos ejemplarizantes como la hoguera, el ahogamiento, prácticamente daba lo que es una potestad a la persona, en este caso, de llegar a ascender el cielo, ¿no? Aquí tenemos algunas acusaciones prácticamente a célebres personajes científicos, ¿no? Como el caso de Galileo Galilei. Sí, prácticamente él defendía el modelo copérnico que prácticamente establecía, en este caso, que el Sol, sí, eventualmente giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Y que prácticamente él lo destacó en libros, en las plazas, en documentos. Si bien es cierto, él prácticamente tuvo un encuentro sumamente difícil con la Santa Inquisición, ¿sí? Porque él obviamente no hizo parte de su teoría a Dios. Y por ende, pues ellos, en este caso, hablando de la religión, consideraron que era un insulto y por ende le dieron la oportunidad, en este caso, de retractarse de lo que él había dicho, ¿sí? O si no, directamente iba a ser enjuiciado, ¿sí? Y por ende, pues, él, por cuidar, por preservar su vida, eventualmente tuvo que de retractarse todo lo que él había dicho
y obviamente tuvo que firmar un documento en donde prácticamente establecía los parámetros la Santa Inquisición, ¿no? Algunos de los historiadores destacan, ¿no?, que ese documento todavía prevalece en el Vaticano, ¿no? Y dentro de ese documento, sí, Galileo Galilei dejó una frase, en este caso, que dice, Hepum Simue, que prácticamente dice, sí, que la Tierra, en este caso, se mueve, ¿no? Haciendo directamente un comentario desafiante para aquel entonces al Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Otras de las acusaciones difíciles o personajes que también fueron asesinados por el Tribunal de la Santa Inquisición fue el caso de Juana de Arco, ¿no? Juana de Arco fue enjuiciada por herejía y fue quemada en público en Rouen. Otro caso célebre de los juicios inquisidores fue de la de Juana de Arco, una joven guerrera del siglo XV que encabezó el ejército francés en su lucha contra los ingleses, gracias a lo cual pudo coronarse el monarca Carlos VII. Juana fue luego capturada por los borgoñes y entregada a Inglaterra, cuyos clérigos la enjuiciaron por herejía y fue quemada en público en Rouen. Este juicio inquisitorial tuvo bajo el mandato del arzobispo Pierre Cauchot y fue claramente una represalia del tipo político disfrazada de juicio eclesiástico. Entonces, miren, si bien es cierto, la mayoría de las personas que eran enjuiciadas, ¿sí?, la mayoría de ellas no podían defenderse, no podían directamente establecer su inocencia, y la mayoría de ellas eventualmente pues eran asesinadas de las peores maneras, ¿no? Además de ello, todos los recursos, todas las propiedades que la persona tenía, eventualmente pues pasaba a la iglesia, ¿sí? Entonces se dieron casos sumamente difíciles en donde perecieron muchísimas personas, especialmente las mujeres, ¿no? Al considerarlas, pues, hasta el día de hoy con los parámetros de brujas en general, ¿no? Brujas, aquellas personas que tal vez tenían contactos con seres malignos, con el demonio, el diablo, según la Biblia, y eventualmente, pues, eran castigadas de las peores maneras, ¿no? Una de ellas prácticamente se le conoce como el toro de Creta, ¿sí? Era una herramienta, o por decirlo así, era un horno gigantesco, en donde prácticamente se colocaba a la persona adentro, se cerraba la puerta y eventualmente al quemarse viva, ¿sí?, los gemidos o los sonidos, en este caso, atribuían pues a un toro. Entonces, miren, el grado de castigo era sumamente difícil, ¿no? Hemos escuchado tal vez o hemos visto a la Dama de Hierro. ¿Cuál? ¿La de la canción? No la canción, una herramienta de tortura. No, Luisen. La Dama de Hierro, muy bien. Era una especie como un sarcófago, ¿no? En donde se abría la puerta y contaba con 1 millón, en este caso, de púas enfrente. Se le encerraba a la persona y se cerraba la puerta y ¡pum! Chao. Bien. Eran clavadas en todo el cuerpo. Excelente, justamente así. Entonces, miren, esas formas de tortura, ¿no? Quemarlos, ahogarlos, ¿sí? En este caso existían métodos en donde se colocaba una sierra, se les pasaba por medio cuerpo o se les dejaba directamente torturando con la gota que se le conoce. Era prácticamente enterrar a una persona y dejarle que una gota cayera justamente en la parte central de su cabeza. Entonces, a medida que la gota iba cayendo, eventualmente procedían pues con las consecuencias, ¿no? Entonces, existía una infinidad de castigos y bueno, pues hasta el día de hoy las herramientas o las formas en cómo el Tribunal de la Santa Inquisición logró expandirse por todo el mundo todavía prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Dicen, una pregunta, ¿en ese tiempo todo eso era legal o eso lo hacían por medio de, así por lo ilegal? No, era todo, ¿cómo se puede decir en ese caso? Una normativa por parte de la iglesia, por parte de la sociedad, ¿sí? Era todo normal. O sea, para ellos de realizar eso era cuestión de todos los días, y además de ellos, si la persona enjuiciada tenía propiedades,
pues lo hacían, ¿sí? En este caso con mayor fuerza, por decirlo así, ¿no? Entonces todas las propiedades pasaban directamente a la iglesia. Entonces miren, si vamos al internet, vamos a buscar, por darles un ejemplo, ¿no? Busquemos unas 10 formas o 10 tipos de herramientas de tortura de la Santa Inquisición y les va a salir pues unas terribles, ¿no? Otra de ellas era la cuna de Judas, ¿sí? Entonces, no les voy a decir cómo funcionaba la cuna de Judas porque quiero que investiguen, ¿sí? Vamos a investigar, ¿ok? 10 formas o 10 métodos de tortura que tenía pues el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿sí? La próxima clase yo les voy a preguntar. ¿Ok? Bien, nos quedamos hasta ahí, por favor, chicos. Nos encontramos en la tarde para Ciudadanía, ¿sí? Un bonito día, se cuidan mucho. Gracias.